Bueno, vamos a comenzar con la presentación de, del libro Variedad Lingüística. Bienvenidas y bienvenidos a todos a, a este encuentro que, bueno, como saben, está organizado por la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad y por la Secretaría de Vinculación y Extensión también de la Facultad de Humanidades. Este encuentro forma parte del ciclo de presentaciones que estamos llevando a cabo en estos días y que va a seguir eh, en la semana que viene, en el mes de diciembre y también en febrero. Eh, Quiero agradecerle a todos los que nos están acompañando en esta presentación y también especialmente a la señora decana de la facultad que está presente y que nos acompaña. Bueno, vamos a hablar un poco de este evento que es la presentación del libro. El libro que presentamos forma parte del proyecto de investigación Variación lingüística, aspectos gramaticales, pragmas sociolingüísticos y pedagógicos, e indaga los rasgos característicos de la variedad de la lengua española hablada en Catamarca. Como saben, quienes nos siguen en los distintos eventos científicos, el equipo viene investigando sobre este tema desde el año 2009, en una sucesión de proyectos de investigación, en los que básicamente tomamos la posta de los estudios iniciados por Federico País y tratamos de trabajar esos mismos temas desde un marco teórico más actual, algo que País no tenía en su momento, y a pesar de lo cual sus descubrimientos y sus explicaciones fueron bastante acertadas, y nosotros podemos constatarlo desde esta nueva perspectiva que adoptamos. La descripción que hacemos de los casos de variación se lleva a cabo desde distintos puntos de vista. Por un lado, la explicación estrictamente gramatical de esos casos. Luego, el uso de estas variantes en contextos específicos, es decir, en relación con lo pragmático. La interrelación de las variables lingüísticas con variables socioculturales y también su vinculación con políticas lingüísticas. Y finalmente algunos aspectos vinculados con la reflexión metalingüística sobre la lengua española y sobre la variedad en distintos contextos pedagógicos. Escuela media, formación superior. El objetivo es volver la mirada sobre las particularidades de la variedad del español que se emplea en Catamarca y en todo el noroeste argentino. Quiero hacer esta aclaración. Nosotros nos centramos en el habla de Catamarca porque investigamos en Catamarca y desde la Universidad de Catamarca, pero eso no quiere decir que los usos que nosotros trabajamos sean exclusivos del habla de Catamarca. Son compartidos en gran medida con la región del noroeste, que como sabemos forma parte de lo que se denomina desde el punto de vista geolingüístico la región andina o el español andino. Entonces estos casos que nosotros trabajamos y que se utilizan en el habla de Catamarca, los vemos desde distintos puntos de mira, es decir, desde lo lingüístico, gramatical, desde lo sociolingüístico, lo pragmático, lo pedagógico, pero a partir de marcos epistemológicos más actuales, es decir, que esto nos va a permitir no solo una descripción detallada del fenómeno, sino además
buscar explicaciones a las motivaciones tanto lingüísticas como extralingüísticas que subyacen a estos cambios en relación con las normas estandarizadas del español de Argentina, de Latinoamérica o de España. Los distintos capítulos que integran este libro abren caminos para profundizar desde distintos puntos de vista, como decíamos, el fenómeno de la variación. Puntualmente, todos buscan construir un mayor y mejor conocimiento en relación con el habla de los catamarqueños, con el doble propósito de realizar un aporte al acervo cultural de la provincia y, por otro lado, desmontar el prejuicio lingüístico que presentan los hablantes acerca de que los catamarqueños hablamos mal. El primero de esos objetivos está cumplido con los trabajos que presentamos en este libro y que presentamos en otras publicaciones. El segundo va a depender de que esta perspectiva de estudio de la variación se imponga sobre el tono normativista que impera tanto en las aulas como en los hablantes en sí. Hemos recopilado en este libro varios trabajos presentados en distintos eventos científicos, es decir, que ya están evaluados y digamos, certificados en ese sentido. Tomamos la decisión también de hacerlo digital en formato de ebook para ponerlo al alcance de todas las personas interesadas en el tema de manera gratuita. Esto tiene un doble objetivo. Por un lado, democratizar los conocimientos generados en la universidad pública y por el otro, ser amigables con el medio ambiente, es decir, evitar la publicación en papel. Cualquier persona interesada puede descargar este libro desde la página de la editorial científica universitaria de la facultad, y puede, en este caso voy a compartir por el chat el enlace para que cualquier persona pueda descargarlo en este mismo momento. Ahí está compartido en el chat ese enlace. Entonces, la idea es que cualquier persona, como decíamos, que esté interesada en estos temas que proponemos, pueda contar con esta información. A título personal y como director del proyecto, quiero agradecer a la Editorial Científica Universitaria, el señor Ciro Carrizo y su equipo, a la Facultad de Humanidades y fundamentalmente a mis amigos y colegas que participan de este proyecto y que comparten esta idea de que nuestra lengua, con nuestras características singulares, sea o pueda ser objeto de investigación y de reflexión, y que podamos hacer un aporte desde nuestro lugar a ese conocimiento. Antes de comenzar con esta presentación que va a ir capítulo por capítulo, y los autores de cada capítulo van a comentar cuál es el contenido, les pedimos que si quieren realizar preguntas sobre algún aspecto o algún comentario acerca de las distintas exposiciones, escriban esas preguntas en el chat, puesto que, bueno, al finalizar vamos a seleccionar algunas para poder responder. Vamos a comenzar entonces con el primer capítulo. Tienen ustedes ahí la portada del libro y el enlace que acabo también de poner en el chat. Comenzamos entonces con el capítulo 1, que lleva como título Variación lingüística, marco conceptual para su análisis en el español de Catamarca. Es un estudio preliminar. En este capítulo lo que nosotros hacemos es sentar las bases de la perspectiva que nosotros adoptamos para el estudio de la variación. Esto
tiene sentido o mucho sentido por el hecho de que no es un estudio sociolingüístico, que el de la parte gramatical, digamos. Hay estudios sociolingüísticos, hay partes sociolingüísticas en el libro, pero esta cuestión es novedosa en cierto sentido por el hecho de que aborda la variación desde un punto de vista gramatical y no desde un punto de vista sociolingüístico. Lo que nosotros queremos hacer en este sentido es contribuir con lo que proponemos al mayor y mejor conocimiento de las variaciones microparamétricas. Es decir, refinar un marco cognitivo desde el cual se va a abordar el estudio, la descripción y la explicación de los fenómenos gramaticales vinculados con la facultad del lenguaje. Por lo general, estos casos de variación de los que nosotros hablamos, que son, como decíamos, propios de Catamarca y de la región del noroeste, se consideran desviaciones de la norma estándar. Nosotros creemos que eso no es así y que es preciso desarrollar un marco descriptivo que permita el abordaje del estudio de la variación lingüística en el español hablado en Catamarca para encontrar explicaciones basadas en el contacto lingüístico con las lenguas de los pueblos originarios. En este sentido, nos alejamos bastante de los estudios dialectológicos estrictamente y sociolingüísticos, que siempre tratan de apelar, por razones ideológicas o políticas o lo que fuera, a la explicación intralingüística y deja como último recurso la explicación a partir de la influencia del contacto. Nosotros creemos que esta explicación no debe ser librada así tan al azar o voluntariamente puesta como última opción, sino que la tenemos que contemplar entre las distintas posibilidades explicativas. El marco entonces que nosotros tomamos es el del generativismo, el marco descriptivo. En esta escuela lingüística el interés por la variación es relativamente reciente por cuestiones epistemológicas que no vamos a desarrollar aquí, pero digamos, en algún momento se consideraba que la variación era un epifenómeno, por ende no había demasiado interés en estas cuestiones, pero una vez que se refinó ese marco conceptual y se vio la importancia que también tiene la variación no solamente interlingüística, es decir, la variación entre lenguas que se explica a partir de esta idea de la gramática universal y de los principios y los parámetros, sino además, y esto es lo novedoso, la variación intralingüística, es decir, aquello que se produce entre variedades de una misma lengua o dialectos de una misma lengua, que pueden ser abordados desde este marco, sobre todo para estudiar ya no los parámetros que definen una lengua y la diferencian de las demás, lo que diferencia el español del francés o del catalán, sino los microparámetros, es decir, aquellos que permiten diferenciar una variante o una variedad lingüística del español de las otras. En ese sentido hablamos de variación microparamétrica en relación con una gramática dialectal. Nosotros consideramos que esta variación microparamétrica está en relación directa con las categorías funcionales o con operaciones morfosintácticas que pueden verse desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista del léxico, en términos de préstamos léxicos, cuando el español toma un ítem de léxico de otra lengua, una lengua indígena en este caso, que es lo más común. Y por otro lado, la influencia de las categorías y rasgos funcionales que se da ya en un nivel más abstracto y que opera cuando lo que se toma ya no es un ítem léxico, sino que se transfieren rasgos
o categorías de una lengua a otra, debido a que no existen formalmente en el español, o por lo menos no existen como parámetros, digamos, elegidos por la lengua. Entonces, nosotros creemos que los casos de variación que observamos en el español de Catamarca no son errores o vicios de construcción, sino que obedecen a transferencia de rasgos gramaticales originados por el contacto prolongado con las lenguas de los pueblos originarios, fundamentalmente la lengua quechua, en nuestro caso. Creemos que esa transferencia puede ser objeto de descripción y de análisis si se considera que el locus, el lugar de la microvariación, se encuentra en esos elementos funcionales de la lengua y que a partir de ahí es posible incorporar otros rasgos funcionales que tienen manifestación en la morfosintaxis y también repercusiones semántico-pragmáticas y sociolingüísticas. El condicionamiento radica en que en la lengua originaria existen categorías que no tienen correlato o manifestación explícita en la gramática del español, pero que se encuentran como germen, como decía recién, en el contenido de la gramática universal. Es decir, son variantes paramétricas o microparamétricas fijadas en la lengua originaria que se introducen en las zonas blandas de la gramática, que son las categorías funcionales, las zonas blandas de la gramática del español, se entiende. Entonces surgen de acá amalgamas gramaticales de las dos lenguas en construcciones particulares que no se encuentran en el español estándar ni en otras variedades en las que el contacto con esa lengua no se produjo. Entonces, nosotros ponemos el foco sobre todo en el uso de los clíticos, también en otros aspectos, pero ahí es donde encontramos la prueba de que este marco explicativo es posible. Bien, entonces, como decía, este capítulo sienta las bases para el abordaje de la variación intralingüística desde una perspectiva gramatical estrictamente. Entonces, el desarrollo de todo de esta base conceptual pueden encontrarlo en el capítulo 1. El capítulo 2, que también está a mi cargo, toma como tema las perífrasis verbales en el español de Catamarca, análisis de casos. Lo que hacemos en este capítulo entonces es abordar el tema de las perífrasis verbales del español. Por un lado revisamos la definición tradicional que tiene serios problemas en distintos niveles y tratamos de encontrar una explicación a ciertas perífrasis que escapan de esa generalización que se encuentra en la definición. Por otro lado, analizamos algunas perífrasis verbales que se emplean con frecuencia en el español de Catamarca e insisto, en el noroeste argentino, no son propias del español de Catamarca y algunas incluso compartidas con otras variedades regionales del español. Entre las objeciones que pueden hacerse a la definición tradicional de perífrasis verbal, la más consistente es el hecho de que existen en español construcciones perifrásticas en las que los dos verbos aparecen en forma finita y no, como dice la definición, un verbo, el auxiliar, como en forma finita y el verbo auxiliado en forma no finita. Ese fenómeno ya fue advertido por Coserio en 1977, Hein en 1993 hace un abordaje muy interesante y nosotros buscamos una explicación a este tema también en trabajos anteriores. Esos casos a los que hago referencia son los que aparecen, por ejemplo, en uno. Cogió y me insultó, ese sería el ejemplo para el español peninsular. Nosotros en Latinoamérica diríamos, entonces agarro y le digo. Y en esta región del noroeste podemos encontrar que no solamente aparecen los dos verbos conjugados
al mismo tiempo en una perífrasis verbal, sino que además se duplican los clíticos que acompañan a esos verbos. E incluso lo raro es que, por lo general, el primer verbo, que sería el auxiliar, no acepta estos clíticos en la gramática. Por ejemplo, me viene y me dice, y justo la voy y la encuentro en el centro, se va y se queda embarazada. No te digo que se me lo va y se me lo pierde en medio del gentío. Entonces, acá tenemos en los ejemplos estos últimos que vimos, no solamente dos verbos conjugados en una perífrasis, sino además duplicados los clíticos que acompañan a esos verbos. Esas combinaciones de dos verbos finitos que funcionan como una perífrasis son muy frecuentes en las lenguas serializantes, ¿no? Como el miskito y otras lenguas de pueblos originarios también, en las que se advierten esas mismas secuencias y casualmente, o no, con los mismos verbos ir y venir. Es decir que aquí habría una explicación a partir de estas cuestiones microparamétricas. Como dijimos, existen muchos problemas en las definiciones tradicionales de perífrasis verbal, algunos de orden sintáctico, como los problemas de jerarquización y de configuración gramatical, y otros semánticos, como ese concepto de desemantización de los verbos auxiliares. Las gramáticas por lo general afirman eso, o sea que el verbo auxiliar se desemantiza y por eso funciona como auxiliar. Nosotros creemos desde las teorías más recientes de la gramaticalización que existe sí una reducción semántica para que funcione como auxiliar, pero queda un remanente que es el que permite incorporar este valor aspectual, modal, diatético que tienen las diferentes perífrasis verbales. De lo contrario, si no fuera así, con que existiera un auxiliar sería suficiente. En función de esto, lo que nosotros proponemos es analizar algunos ejemplos de perífrasis verbales que utilizamos en el español de Catamarca y del NOA, insisto. Tenemos un corpus bastante amplio, pero en este capítulo analizamos solo algunos. Vamos a repasar los ejemplos, pero nos vamos a quedar en el primero solamente para ejemplificar en esta presentación. No sabe bailar, hace que baila. Él hizo por salir del embrollo, pero no pudo, hizo por salir. Haceme mostrar el mensaje de la María. Quiero hacerte mostrar todas las fotos que tengo. Y mi papá es un boludo. Encima le va y le cocina. Venía corriendo y se cagó cayendo. Se ponía como loco cuando estábamos por salir. Andoy ofertando empanadas para el sábado. No andoy teniendo muy buenos días que digamos. A veces a la mañana me tienta de arrojar. Cuando me he querido acordar ya era tarde. Vivo estudiando y en los exámenes me va mal. ¿Cómo me irá a ir en el parcial? Irá a ir. El viento era tan fuerte que me erraba de voltear. No va y encuentro una caja con 2 millones de australes. Un día agarro y me pongo a ordenar los libros. Principié a querer irme. No sabía, aquí no sabía ver esta humedad. Bueno, eso es bastante común. Decía entonces que solamente como ejemplo vamos a ejemplificar el primero. El primer caso que teníamos, no sabe bailar, hace que baila. Diremos simplemente que por lo general cuando hacer aparece con estructuras pluriverbales, se remiten a las construcciones factitivas o causativas, que pueden ser explícitas o implícitas, es decir, aquellas en las que se supone un hacer. Por ejemplo, me hice cortar el pelo, es una construcción factitiva, hice que alguien me cortara el pelo, o me corté el pelo,
que es la versión implícita, en la que sí puede ser que yo me corté solo el pelo, pero lo más probable es que si alguien dice, sí, ayer me corté el pelo, haya ido a un peluquero que fue el que le cortó. Estas secuencias factitivas no forman perífrasis verbales. Ese sería el uso generalizado de estas estructuras con hacer. Ahora, nosotros creemos que en este caso hay una gramaticalización con el verbo hacer, que es un verbo de actividad y es un verbo hiperonímico, que tiene una idea agentiva y volitiva. En ese sentido, nosotros hacemos aquí un análisis, una explicación, simplemente concluimos en este punto que la pauta es hacer que más infinitivo podría traducirse como simular o fingir que se hace algo con un valor modal volitivo. Nosotros creemos que esta construcción podría considerarse un caso de incorporación o tal vez de lesión de segmentos en construcciones como hacer de cuenta que o hacerse el que. Y encontramos algunas restricciones que impone ese auxiliar al verbo léxico de la perífrasis. Por ejemplo, Juan hace que trabaja, Juan hace que estudia, Juan hace que duerme. Se puede decir con tranquilidad, como ven ahí en los ejemplos, pero no podría decir hace que llueve, hace que truena, hace que anochece. Ahí hay una restricción respecto del sujeto. El agua hace que hierve, el árbol hace que da fruta. Ahí hay una restricción en cuanto a que el verbo pleno tiene que ser agentivo. Juan hace que es rubio, hace que es alto. Bueno, en cierto punto se podría pensar que es aceptable, pero no depende ahí del control o de la voluntad totalmente. O Juan hace que cree en Dios, en esos casos, o que sabe inglés o que tiene miedo, ahí sí hay un control posible que permite esas combinaciones. En definitiva, lo que hacemos en este capítulo es acercar una explicación a estos usos perifrásticos y tratar de hacerlo de esta perspectiva más actual. Bueno, si quieren mayores detalles pueden consultar el capítulo en profundidad. El capítulo 3 sobre unidades fraseológicas está a cargo de la doctora Agustina Carranza. Agustina, ¿estás ahí? Sí. Buenas tardes a todos, para todas. Bueno, agradecerles por acompañarnos. En esta oportunidad les voy a presentar el capítulo que se titula Unidades fraseológicas en el español de Catamarca. En este capítulo realizo el análisis de distintas unidades fraseológicas, como las colocaciones, los enunciados fraseológicos y las locuciones, según la clasificación que realiza Corpas Pastor en su manual de fraseología española. Después me concentro específicamente en el análisis de las locuciones y describo su funcionamiento gramatical, semántico y pragmático para comprender de alguna manera que las locuciones funcionan como piezas léxicas, es decir, como una sola palabra dentro de la oración de la que forman parte y que van a ejercer las mismas funciones que la categoría gramatical que les da nombre. Esto quiere decir que una locución adverbial cumple la misma función que un adverbio, que una función verbal cumple la misma función que un verbo, y así con las diferentes categorías gramaticales. Bueno, después destaco que existe una gran variedad de unidades fraseológicas y además me refiero al uso frecuente que tienen estas unidades fraseológicas en el español y en la lengua oral como en la lengua escrita
Estos dos aspectos son, es decir, el hecho de que existe una gran variedad de unidades fraseológicas y de que tienen un uso muy frecuente de aparición en la lengua escrita y en la lengua oral, hace que tengamos que describir y que analizar cuál es el comportamiento sintáctico, semántico y pragmático de estas unidades, y que comprendamos que sobre todo las locuciones nos permiten o le permiten al hablante manifestar infinidad de significados, múltiples significados, que no son posibles de transmitir con formas que no constituyen locuciones. Y por esa razón afirmo en este capítulo que no es lo mismo para un hablante decir se me echó la burra que decir estoy cansada. Por alguna razón más bien discursiva, comunicativa, el hablante elige la locución se me echó la burra y no la forma estoy cansada. Bueno, y aquí aparece otro punto importante dentro del capítulo que tiene que ver con el hecho de que las unidades fraseológicas forman parte del acervo lingüístico de una lengua, y por lo tanto también forman parte de las variedades lingüísticas. Y por esta razón y en este caso me concentro en un registro que ha realizado este equipo de investigación de algunas locuciones que son propias del español de Catamarca. Estas locuciones están ahí en la diapositiva. En cuanto a las locuciones nominales, pata y lana, uniforme prestado, poca soda, ojo y cuchi. En cuanto a las locuciones adjetivas, caído del catre, abre boca, cabeza trancada, está que pela, no es ni chicha ni limonada, pata pila. En cuanto a las locuciones adverbiales, bajo poncho, a los ponchazos, la loma del pila, llegar a gatas, hacerse hilachas. Y en cuanto a las locuciones verbales, echársele la burra a alguien, andar con la boca bulla, estar meta algo, estar meta jugar, ponerse alguien hasta el aca, caérsele la paletilla a alguien, andarse andando, meter la mula, hacer la bicicleta y hacer el oso. Entre otras que también registramos, estas son algunas, hay otras que registramos, en este caso estos son algunos ejemplos para que ustedes puedan tener algún parámetro de cuáles son estas locuciones propias del español de Catamarca. Bueno, y para resumir, en este capítulo entonces explico los aspectos de la fraseología en general para distinguir las unidades fraseológicas, es decir, para distinguir las colocaciones de las locuciones de los enunciados fraseológicos, siempre siguiendo la clasificación de Corpas-Pastor. Después, como les dije, me concentro en el análisis gramatical, semántico y pragmático de las locuciones en particular, y por último hago referencia a este registro de locuciones usadas en el español de Catamarca para explicar su significado y sus características gramaticales, con la pretensión de que este registro sea el puntapié inicial para elaborar un corpus que sea representativo de las locuciones del habla de Catamarca. Nada más. Muy bien, Agustina, muchas gracias. Bueno, seguimos con el capítulo 4, que lleva por nombre Estructura argumental y temática de las locuciones verbales en español. Un trabajo que realizamos en conjunto con Agustina. Así que bueno, Agustina, seguís vos. Sigo entonces. Bueno, el capítulo se titula, como dijiste, estructura argumental y temática de las locuciones verbales en español. Y en este capítulo abordamos con vos, con Leandro Arce,
algunas características léxico-semánticas y sintácticas de las locuciones verbales específicamente. Y siguiendo a Corpas Pastor, afirmamos que las locuciones verbales se constituyen como unidades fraseológicas que están lexicalizadas, institucionalizadas y especializadas semánticamente. Bueno, y para el análisis propiamente dicho de las locuciones verbales, partimos del concepto, de la noción general de estructura argumental, que ya aparece en el título también, entendida como la configuración sintáctica proyectada por un ítem léxico, una pieza léxica, y las relaciones estructurales que se establecen entre este ítem léxico y los complementos a los que selecciona. A partir del concepto, entonces, de estructura argumental, afirmamos que las locuciones verbales, como ya dijimos, funcionan dentro de la oración como verbos y, por lo tanto, se constituyen como los núcleos gramaticales dentro de las oraciones de las que forman parte, y que además, según esta noción de estructura argumental y temática, vamos a considerar que las locuciones verbales son unidades predicativas que seleccionan sus propios argumentos y que además le asignan un papel temático determinado a cada uno de estos argumentos. Por lo tanto, la metodología que empleamos en este trabajo es la propia de la gramática descriptiva, y el corpus de análisis con el que trabajamos es el de las locuciones verbales que han sido catalogadas, registradas en diferentes diccionarios de fraseología del español, y sobre todo ponemos el foco en el análisis de estas locuciones verbales que han sido registradas por este equipo de investigación y que han sido registradas digamos, a partir de la observación en contexto de habla informales. Bueno, y que por supuesto, como dijimos, son locuciones verbales que consideramos propias del español de Catamarca. Bueno, Leandro, vos vas a dar los ejemplos. Sí, ahora pasamos ahí. Lo que nosotros entonces proponemos en este trabajo es el hecho de que, como decíamos, no siempre en las gramáticas de Cia Agustina se considera el hecho de que las locuciones verbales son predicados, son verbos formados por más de una palabra, y que desde esta perspectiva actual, desde la teoría argumental y la teoría temática, podemos analizar como si fueran un verbo léxico simple. Entonces, lo que hicimos fue rastrear algunos antecedentes. Encontramos un trabajo de Svenonius de 2005, quien, digamos, echa un poco de luz acerca de esto, sobre la idea que nosotros teníamos, si bien no la desarrolla en profundidad, pero por lo menos amplía un poco lo que dicen las gramáticas, muy en general. Entonces, nosotros trabajamos a partir de ejemplos como los que tienen ahí. Nadie le pone los puntos sobre las IES a esta empresa, o Kichilov le pagó a Peña con la misma moneda, o la OCDE le contó las costillas a la Argentina. En este caso tomamos algunos ejemplos de periódicos digitales, en los cuales encontramos esas estructuras usadas, digamos, como titulares de noticias. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, con a Juan se le echó la burra, que sería una locución muy propia de nuestra región, que tiene como equivalente léxico conceptual, que esta es nuestra tesis dentro de este capítulo, que la mayoría de las locuciones verbales
tienen un equivalente léxico-conceptual, es decir, un verbo simple. En el caso de echársele la burra a alguien, tendría su equivalente léxico-conceptual en cansarse o quedarse sin fuerzas o sin ánimos, que sería, digamos, la explicación que nosotros daríamos de si alguien nos pregunta qué significa echársele la burra. Por supuesto que en otros trabajos ya hicimos este estudio o esta aproximación acerca de dónde vienen las locuciones. No está en este libro. En este libro ya vamos al análisis más estructural. Entonces, en los ejemplos que tienen ahí, lo que nosotros vemos es que las locuciones por lo general van a tener elementos constantes o elementos fijos. En el caso del primer ejemplo es poner los puntos sobre las íes. Y va a haber elementos libres en los que los hablantes van a poder incorporar los elementos, digamos, contextuales que les permiten usarlos en distintos contextos. Entonces, poner los puntos sobre las íes es la locución. Yo puedo libremente elegir cuál va a ser el sujeto de esa locución y cuál va a ser el complemento indirecto de esa locución. ¿A quién le pone los puntos sobre las íes? Entonces, la locución gramatical tiene esa estructura, una estructura fija que no se puede modificar, que eso es un rasgo típico. La fijación es un rasgo típico de las locuciones, y los elementos libres en los que los hablantes reponen la información del contexto para poder utilizarla. Pagar con la misma moneda es algo igual. Puedo elegir el sujeto, puedes elegir el destinatario del pago, y en ese caso tenemos una locución discontinua, pagar a alguien con la misma moneda. O contar las costillas, contarle las costillas a alguien, también tenemos esos lugares libres y los lugares fijos. El análisis es mucho más técnico en el capítulo, ustedes lo van a ver con más detalle. Como no queremos abusar, vamos simplemente a la parte final, que es la que tienen ustedes ahí. Lo que nosotros hacemos entonces es aplicar esta idea de la estructura argumental y la estructura temática al análisis de las locuciones, basándonos en la idea de los equivalentes léxico-conceptuales. Entonces tenemos algunos de los ejemplos que analizamos en este capítulo. Parar la uyuta, por ejemplo, que sería equivalente a morir, y que va a tener un solo argumento, que va a ser un tema, alguien muere. Perder los estribos, que sería encolerizarse, por ejemplo, y que va a tener como sujeto un experimentante de esa sensación de cólera. Poner de patitas en la calle, que sería echar, despedir a alguien. Va a tener un agente, que es el que echa, y un tema o un beneficiario negativo, si se quiere, que sería el despedido o el echado. Bueno, y tienen otros ahí: romperse la cabeza, quitar el sueño, rasgarse las vestiduras, sacar fuerzas de flaqueza, sentar la cabeza, tender la mano, ver con buenos ojos, darse vuelta a la tortilla, agachar la cabeza, subirse a un pony, cargar las tintas, hacerse el chancho rengo, levantar la perdiz, hacer de tripas corazón. Bueno, el corpus que tenemos es mucho más amplio. Acá analizamos esto y aplicamos este marco analítico para desentrañar ese contenido argumental y temático que tienen las locuciones verbales. Bueno, como les decía, en el capítulo esto está mucho más detallado. Hacemos un repaso por varias propuestas de análisis hasta desembocar en esta, que es la que proponemos, y que con Agustina en nuestra cátedra ya la pusimos en práctica a partir del año pasado y también este año, y realmente nos dio buen resultado en esta idea de rescatar las locuciones que utilizamos y analizarlas desde este punto de vista, repensar estos usos que pueden parecer muy pedestres por ahí, pero que tienen mucha significación también para nuestra identidad local. Bien, entonces hasta ahí llega este capítulo 4.
pasamos al capítulo 5, que está a cargo de Andrés Arroyo. No sé si estaba Andrés hace un rato, no sé si está. Hola, sí, buenas tardes. Hola Andrés. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Sí? Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante como lo es la presentación de un libro. El capítulo que yo desarrollo se denomina Particularidades fonético-fonológicas en el habla de la capital catamarqueña, consonantes laterales y nasales. Por razones de tiempo, voy a desarrollar el primero de estas consonantes. Con respecto a esto, puedo decir que grafemáticamente estas consonantes se representan por las grafías Y o LY, y que en nuestra comunidad es una comunidad yeísta en la que no distinguimos entre ambos fonemas y solamente utilizamos el fonema fricativo palatal sonoro, tanto para decir llave como para decir payaso. Con respecto a la metodología que utilicé para llevar a cabo esta investigación, seguir los siguientes pasos. En primer lugar, llevé a cabo la descripción del fonema estudiado. Para esto tuve en cuenta las descripciones y definiciones desarrolladas por expertos en estudios fonético-fonológicos, como por ejemplo la propuesta de la nueva gramática de la lengua española, publicada en 2011. Luego también, mediante el programa PRAT, fui obteniendo los sonogramas de las distintas pronunciaciones que puede tener un determinado fonema, en este caso la consonante fricativa palatal sonora, en nuestra provincia. Una vez definido el fenómeno, me pareció pertinente averiguar de qué manera se manifiesta en nuestra comunidad lingüística, atendiendo ya sea a factores lingüísticos o a factores sociales. En lo que respecta a la recolección de datos, distinguí entre los datos obtenidos a partir en el estilo formal y en el estilo informal. Con respecto al estilo informal, grabé participaciones de oyentes en Radio Valle Viejo, en Radio Acasti, realicé grabaciones de conversaciones espontáneas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Y en cuanto al estilo formal, pedía a los informantes que realizaran una lectura del texto y de una lista de palabras. De esta manera, procuraron realizar una reproducción lo más exhaustivamente posible. Con respecto a la selección de los informantes, he procurado que sean informantes nacidos y residentes en esta localidad. En cuanto a la cantidad, he seleccionado 30 informantes, a los cuales los distinguí por nivel de instrucción, el nivel alto y el nivel medio, por edad, en la que distinguí 3 franjas etarias, y por el sexo, en la que distribuí de manera equitativa entre varones y mujeres. Con respecto a los condicionamientos lingüísticos, atendí al lugar que ocupa el fonema de palabra. Hay 3 lugares de aparición: posición inicial de palabra, como el llave; posición intervocálica, como el payaso; y posición postconsonántica, como el adyacente. Como dije anteriormente, utilicé el programa PRAT, en la que grafico el sonograma y el espectrograma de las realizaciones fonéticas de los fonemas estudiados. En este caso, la realización fonética de la palabra payaso. Y vemos que este sonido se va a distinguir del otro alófono que presenta este fonema, que es el alófono semiconsonántico. Este alófono semiconsonántico podemos ver en el espectrograma, es decir, en la parte inferior del gráfico, cómo se distingue del espectrograma de la forma fricativa palatal. El sonido fricativo se asemeja mucho a la realización fricativa sorda, como la S, y en este caso se asemeja más a la realización fonética de la vocal I. Este es uno de los gráficos en el que se ve plasmada la relación que hay entre la forma lingüística y los condicionamientos sociales. En este caso, el condicionamiento es el estilo. Vemos cómo el estilo formal favorece a la forma fricativa palatal y el estilo informal a la semiconsonántica. Finalmente, para concluir, debo decir que esta comunidad es una comunidad yeísta, es decir, que no distingue entre las consonantes laterales y la consonante fricativa. En este caso solo se realiza la consonante fricativa palatal sonora. Este sonido fricativo palatal sonoro a la vez presenta 2 alófonos en nuestra comunidad lingüística: el alófono fricativo palatal
sonoro y el alófono semiconsonántico. En lo que respecta al estilo, la forma fricativa se realiza con mayor frecuencia en estilo formal y la semivocal más frecuentemente en estilo informal. Finalmente, la posición postconsonántica favorece a la variante fricativa, mientras que la semivocal está favorecida o se ve favorecida en posición inicial y posición intervocálica. Bueno, bien Andrés, ahora en el capítulo 6, Mónica décima. Mónica, es tu capítulo. Bien, perfecto. Saludo, colegas. Me alegro que este sea un espacio para socializar temas tan caros a nuestros intereses con ustedes. Lamento no prender la cámara porque se me apaga seguramente la conectividad. El capítulo 6, como bien dice el título, es norma, variación y políticas lingüísticas. El propósito de este trabajo, en el marco del proyecto de investigación, desde una perspectiva de análisis exploratoria, fue indagar en las políticas lingüísticas para entender cuáles son los posicionamientos teóricos actuales con respecto del español panhispánico, de Argentina y Catamarca en particular. Es decir, visualizar si prima un discurso hegemónico y purista, donde se reconoce una nación lingüísticamente homogénea que defiende la unificación del español a través de la norma peninsular, o si el discurso político-ideológico apela a revalorizar la diversidad lingüística, interesada en revitalizar variedades vernáculas, dialectos y o usos autóctonos de cada región, en consonancia con la actual norma policéntrica del español. Para ello se investigó desde un enfoque glotopolítico la intervención del Estado en la educación. Dicha injerencia está presente en los lineamientos ministeriales en los que aparece reflejado el discurso imperante en relación con las lenguas, variedades y usos del colectivo social en una comunidad lingüística. Por tal razón, se llevó a cabo una revisión y seguimiento de las leyes educativas estrechamente vinculadas a los proyectos políticos sociales del Estado, teniendo como principal referente la Ley de Educación Nacional número 26.206. En la actualidad, la coyuntura nacional se encuentra atravesada por políticas de inclusión social, presentes en la mayoría de las decisiones del Estado. No es la excepción el área de educación, que ha puesto en marcha políticas educativas que consideran múltiples realidades étnicas, culturales y lingüísticas. Sin embargo, la historia da cuenta de que en la República Argentina se han sancionado 3 leyes nacionales de educación, intervenidas por dispares líneas de pensamiento, acordes a cada época de la historia institucional del país. Fue muy significativo realizar este cruce de datos, porque ello nos sitúa con mayores certezas ante las representaciones lingüísticas que circulan sobre la lengua y las variedades de menor prestigio lingüístico en la escuela. Ámbito decisivo para la formación de actitudes y construcción de identidades. Para finalizar este capítulo, siguiendo este lineamiento, se recuperó el concepto de norma, ya que juega un papel crucial en las políticas lingüísticas implementadas a nivel panhispánico, nacional y provincial. Nada más. Bien, Moni, muchas gracias.
El capítulo 7 está a cargo de Clelia Cruz, que bueno, trabaja con ciertas técnicas lingüísticas vinculadas con el habla de los docentes catamarqueños y las actitudes lingüísticas más que el habla. Clelia, ¿estás ahí? Clelia, ahí está. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, el capítulo se titula ¿Qué técnica de recolección de datos usar para analizar las actitudes lingüísticas de docentes catamarqueños? Es abordado desde un enfoque sociolingüístico. Voy a mencionar algunos teóricos que estudian el tema y se refieren al ámbito educativo. Uno de ellos es Álvarez, quien dice que la institución educativa juega un rol fundamental en la construcción de las actitudes lingüísticas. Refuerzan esta idea Silva Corbalán, quien dice que las actitudes no se heredan, se aprenden. En este sentido, todos los que formamos parte del sistema educativo, principalmente los docentes, debemos optimizar una educación basada en el respeto por la diversidad lingüística. Manuel Álvar nos dice que muchas veces es difícil distinguir si la valoración recae sobre la lengua como sistema de comunicación, como objeto de conocimiento, si recae en el uso que se hace de esa lengua o bien en el usuario, o sea, en el hablante. Existen diversas técnicas para estudiar el tema de actitudes lingüísticas. Voy a mencionar algunas: el cuestionario de gramaticalidad, aceptabilidad, el test, la técnica de los pares ocultos y la entrevista. Yo he optado por esta última y he tomado la decisión de hacerla a la entrevista a un grupo reducido de docentes. De esta manera he podido analizar de manera, digamos, rápida los datos. La entrevista es semiestructurada, las preguntas son abiertas y el contenido está referido a la valoración positiva o negativa hacia nuestra lengua catamarqueña, hacia nuestra variedad regional del noroeste argentino. Está direccionada a ver cómo los docentes trabajan en el aula el tema de la diversidad lingüística, con qué objetivos ellos arman la propuesta y la aplican en el aula, cuáles son los registros de usos lingüísticos frecuentes que han anotado, para ver la relación entre lengua y cultura, lengua e identidad, entre otros. Y bueno, para cerrar, los resultados han sido positivos, ya que se evidencia una marcada conciencia de la implicancia que tiene el tema de actitudes lingüísticas en el aprendizaje de los estudiantes. Nada más. Bien, Clelia, muchísimas gracias por tu descripción de tu capítulo. El capítulo 8 está a cargo de Alejandra Seco y Andrea Santillán y aborda esta cuestión que dijimos al principio acerca de aplicar este marco en el que nos movemos en la enseñanza de la lengua en el nivel medio en este caso. Ale, Andrea. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar presentes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Perdónenme por ser tribunera, pero quiero saludar a todos los chicos de Concepción que nos estoy viendo. Y voy a apagar el micrófono para que pueda empezar tranquila Andrea. Gracias, Ale. En el capítulo 8, nosotras compartimos una secuencia didáctica para trabajar funciones semánticas en la NES, en la nueva escuela secundaria, como el título lo adelanta. Así que vamos a comentar brevemente qué es lo que tratamos en este apartado. En primer lugar, nos detenemos a reflexionar sobre el lugar muchas veces limitado que ocupa
la gramática de base semántica, la gramática léxico-semántica. Nosotras hemos analizado a partir de la experiencia de docentes en ejercicio las dificultades que a veces se presentan y que impiden implementar este nuevo enfoque de manera efectiva. Y me incluyo porque yo también soy docente de la escuela secundaria. Nosotras indagamos a partir de un cuestionario que hemos realizado distintos profesores del medio y también a partir de la observación y registro de prácticas docentes, cuáles son las principales dificultades que están teniendo los profesores para poder abordar la enseñanza, ¿sí?, de la gramática desde esta perspectiva. Y también nos interesó indagar por qué motivo todavía seguimos enseñando o abordando la gramática desde una perspectiva estructuralista. La causa principal, podríamos decir, tiene que ver con el desconocimiento teórico. Por esto, y porque hay poca bibliografía en el mercado respecto de este tema, decidimos compartir en este artículo una síntesis teórica, un marco conceptual básico, conceptos básicos, para poder abordar estos temas. Algunos de ellos, estructura argumental, funciones semánticas, argumentos, adjuntos, entre otros. Esta base conceptual serviría a los docentes para crear propuestas didácticas que tengan como finalidad trabajar las funciones semánticas en la secundaria, tanto en el ciclo básico como en el ciclo orientado, porque nosotras creemos que este tema puede ser la bisagra para pasar, bueno, de una gramática tradicional o estructuralista a la enseñanza, al abordaje de la nueva gramática. Es un tema que además tiene mucha importancia en los diseños curriculares vigentes desde 2012 en la provincia, y que permite realizar un análisis integral de la oración, que no se centre solo en delimitar y reconocer funciones, sino que tenga en cuenta el sentido, el significado, para que los alumnos puedan hacer consciente su saber inconsciente de la lengua, desarrollar la reflexión metalingüística, y para que los docentes puedan aprovechar esa competencia que los alumnos tienen, los saberes previos, para formar saberes formales, ¿sí? Y que puedan analizar, que también es importante, ejemplos, usos propios de su realidad, de su lengua, como los que presentaban anteriormente los colegas, porque generalmente los estudiantes nos hemos formado en la primaria y en la secundaria analizando enunciados ajenos, muy alejados de nuestra realidad, siempre la lengua vista como algo aparte, no propio. Entonces está bueno que no haya tanto distanciamiento entre la lengua objeto de estudio y la lengua en uso. A continuación, Alejandra nos va a comentar acerca de la secuencia didáctica. Bueno, con respecto a lo último que decía Andrea, a lo largo del capítulo nosotras hacemos hincapié en esto de que promover la reflexión sobre la lengua en uso, partiendo de la intuición del hablante, es un proceso mucho más arduo y complejo que hablar de la lengua desde el sentido común, va mucho más allá de eso. Por eso, esta secuencia que nosotras presentamos en el capítulo es apenas una experiencia piloto, que, bueno, es una invitación a pensar de cómo podemos abordar la gramática en el aula, para más adelante hacer un abordaje específico acerca de las variedades. Bueno, por otro lado, a mí me gustaría comentar qué entendemos por secuencia didáctica, a qué nos referimos con eso. Básicamente hablamos de una serie de acciones coordinadas entre sí, pero que a su vez, además que tienen una finalidad en sí mismas, pero que a su vez están dirigidas a un fin último, que por otro lado, el grupo de estudiantes conoce desde el primer momento.
En el caso de esta secuencia que presentamos con Andrea, el fin último era un texto de circulación social que explicara un tema de gramática, básicamente cómo se arman las oraciones, y que iba a ser publicado en un diario digital. Bueno, tuvimos la suerte además de que los astros se alinearan y que el mismo día que salió publicado el texto en el diario digital, las chicas, las protagonistas, que además, aclaro que tenían 12 años en ese momento, pudieran ir a la universidad y leer también su texto con su explicación gramatical en la jornada de letras. Esto ocurrió el año pasado. Entonces, si bien el tema de enseñar es de gramática, el eje transversal que sostiene la propuesta, como siempre en el área lengua, es la problemática de la lectura y la escritura. Bueno, por último quisiera añadir que como el capítulo fue escrito de forma casi simultánea a la ejecución de la propuesta en la escuela, tiene algunas características híbridas, en el sentido de que la secuencia no está presentada con demasiadas restricciones formales, sino que, bueno, nos hemos permitido nosotras ir intercalando comentarios, reflexiones, ejemplos de las respuestas de las alumnas, sugerencias, y esto obedece a dos razones fundamentales. La primera es que queríamos mostrar una experiencia efectivamente llevada a cabo en el aula. Y por otro lado, ponerla a disposición de las docentes y los docentes, pero bueno, en general somos más, las viejas de lengua, a ponerla a disposición de los docentes de la educación media para que pueda ser enriquecida, repensada, ampliada. Así que, porque de hecho una de las conclusiones principales a las que arribamos es que los acuerdos y las acciones colectivas son fundamentales en la enseñanza de la lengua, al menos desde esta perspectiva. Así que bueno, esperamos ansiosas los aportes que nos quieran hacer después de la lectura. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ale, gracias, Andrea. Les recuerdo, para los que se hayan sumado después, que les pedimos que hagan las sugerencias de preguntas en el chat. Ahí veo que Pablo acaba de hacer una, para que al final las podamos responder. En el capítulo siguiente, que ya es el último, Eliana Rivero, que se sumó el año pasado al proyecto y está realizando su tesis de licenciatura con este tema del uso de indigenismos en el habla coloquial de los catamarqueños, va a presentar ahora un avance de ese trabajo que está haciendo en esta presentación, que está incluido como un capítulo en el libro también. Eli. Bien, bueno, buenas tardes a todos y gracias a nuestros compañeros por acompañarnos. El trabajo que yo presento en este libro se llama El uso de indigenismos en el habla coloquial de los catamarqueños, y es un trabajo, bueno, que se centra obviamente en el nivel léxico y que parte de un interrogante o de un prejuicio que siempre me había llamado la atención. Es esta idea o esta creencia que por ahí está entre los catamarqueños de que el uso de los indigenismos, aquellas palabras que son provenientes de lenguas aborígenes, son palabras vulgares, más utilizadas por las personas de niveles socioculturales bajos que por las personas que tienen estudios u otra clase de formación. Entonces, en un principio el trabajo consistió en realizar encuestas a distintas personas que tengan distinta formación sociocultural, distintos niveles de ingreso también, para poder comprender si existía una similitud en la frecuencia de uso. Disculpen que hay mucho ruido trasladado. Entonces, el trabajo consistió en realizar estas encuestas para poder determinar
si es realmente cierto este prejuicio, ¿no? Si utilizan en mayor cantidad indigenismos las personas que tienen niveles socioculturales bajos. A pesar de que, si bien la encuesta en un principio estuvo destinada a conocer la frecuencia en el uso, la verdad es que los resultados que obtuve me permitieron investigar otros aspectos acerca del uso de los indigenismos. Por ejemplo, con qué finalidad se los utiliza. La hipótesis central de este trabajo consistía principalmente en desmitificar esta idea y sostener que no, que los indigenismos son utilizados en la misma frecuencia, en la misma cantidad por los catamarqueños de distintos niveles socioculturales. Y de hecho las encuestas así lo demostraron. Las personas utilizan los indigenismos, los conocen, los incorporan en el habla coloquial, cotidiana, pero sí se observó una diferencia en el objetivo con el cual los utilizan. Entonces fue muy interesante conocer cuáles fueron las conclusiones de este trabajo, y poder observar que, aunque usemos indigenismos, no siempre lo hacemos con la misma finalidad. Aquellas personas que tienen acceso a la cultura, que tienen estudios y un nivel económico alto, generalmente utilizan los indigenismos muchas veces con una intención con el otro, para generar simpatía, e incluso se observó también como objetivo que muchas personas utilizan los indigenismos con una función poética, es decir, porque embellece el habla coloquial. ¿Se cortó, Eli? En qué situaciones, con qué finalidad, y también poder observar, mientras se los encuestaba, qué valoraciones tienen frente a estas palabras. Muchos encuestados, por ejemplo, si bien reconocían utilizar indigenismos, pero manifestaban, no, yo esas palabras no uso, o no, yo trato de hablar bien, trato de no usarlas. Entonces, también se pudo analizar mediante esas encuestas cuál es la valoración que tienen los catamarqueños frente a estas palabras que muchas veces están tan desprestigiadas. Bueno, principalmente ese es el trabajo de investigación, es un trabajo cuantitativo y cualitativo que trata de brindar un poco de luz acerca de estas falsas creencias que existen en el uso de estas palabras. Bueno, eso nada más. Bien, Eli, muchísimas gracias. Bueno, este es el contenido de nuestro libro en esta versión. Todavía tenemos pensados otros para este año, con más aplicaciones como para los colegas que quieran trabajar con esto, como decíamos, en la escuela secundaria, por ejemplo. Bueno, yo quisiera, antes que nada, agradecer, antes de ir a las preguntas, quería agradecer a todos los que están y a las que están presentes y conectados en esta presentación, y bueno, a gente que está conectada desde la semana pasada, porque Vanina pensó que era el jueves pasado y estaba esperando que la aceptáramos. También tengo un amigo de Francia que está conectado también y nos está escuchando, al que le mando un saludo. Bueno, y a todos los colegas, como dije ahí, del ciclo de Concepción, del ciclo de Belén, del ciclo también de acá, que hay varios presentes que no los mencioné ahí,
muchas gracias por estar en esta presentación. Agustina, ¿vos estás conectada? ¿No? Me parece que no. Sí, estoy conectada, pero Ale... Sí, ¿me escuchás? Un poco, Sí, pero... Agus, se te escucha bien. ¿Ahora sí? Bien. Sí, Ale va, porque yo no puedo ver los chats desde el celu, así que Ale va a guiar las preguntas, ¿sí? Bueno, bueno. A ver. Hay una pregunta. A ver, vamos por orden entonces. Laura Aguirre, ¿puedo poner voz de locutora? Laura Sí. Aguirre desde Santa María nos dice, comparto locuciones empleadas en Santa María. Tocar el atado, cortar el queso, blanquear los ojos, golpearse el pecho, andar trascendiendo. ¿Andar trascendiendo? No sé si está Laura Aguirre que nos explique, que sería interesante. Ponerse hasta el moño, ir hasta la jeta. Después, Pablo Orellana, de Concepción, nos pregunta a todos, supongo, dice, soy profesor en escuelas en Tucumán. ¿Creen que es necesario enseñar la reflexión del lenguaje teniendo en cuenta la variación que tienen con respecto al habla urbana? Son escuelas rurales, hace la aclaración. ¿Quién quiere responder? Yo puedo decir por mi parte que obviamente es necesario. En el caso de, bueno, Pablo es del ciclo de Concepciones de Tucumán, como aclara en la pregunta. Tenemos muchas cuestiones en común, muchos usos en común, y creo que es fundamental utilizar. La idea de la próxima publicación es eso, tomar como eje la variedad y proponer distintas aproximaciones a eso desde la enseñanza. Pero mi respuesta sería que sí, que no solo es posible, sino que es necesario. Sobre todo para esto, para dar entrada a la variedad dentro de la escuela, que no sea tildada como una forma de mal hablar, sino que empiece a revalorizarse como parte de la identidad, digamos, que nos conforma, la identidad lingüística como parte de nuestra identidad local, y que son variedades absolutamente válidas en los contextos, obviamente, en los que las empleamos, los contextos coloquiales, no tal vez en los contextos escritos o formales. O sea, enseñar esa cuestión de la adecuación, ¿sí? Y el hecho de que las empleemos en la cotidianeidad no significa que estén mal o que sean de menor calidad, sino que es la forma como hablamos en ese contexto y como que tenemos que hablar en ese contexto. No sé si alguien quiere aportar algo más. No, por ahí decirte, Pablo, que nosotras en el capítulo decimos explícitamente, las dos, Andrea y yo somos docentes del secundario y también, contarte que, bueno, que la desorientación con respecto al abordaje del tema, la falta de información, la falta de bibliografía, concretamente es una problemática que nos abarca a todos y por eso, insisto, nosotras esperamos y proponemos que, bueno, que nos recibir algún tipo de devolución y construir entre todos el material teórico y práctico que nos falta. Decimos específicamente en un momento que, bueno, que hay que meterle sin miedo, aunque no estemos tan seguros de cómo se hace. Para eso es necesario, por supuesto, formación previa. Bien, Ale, hay un aporte de Marcelo Gersani, Sí. que nos acompaña también. Moni. No, adhería a lo que estaban diciendo ustedes, siguiendo con la misma línea. La reflexión metalingüística tiene ese alcance. Rever no solo las prácticas de una lengua estándar, sino de una lengua que se habla en la zona donde vivimos.
llámese la ruralidad o incluso la zona urbana, que no necesariamente es la zona central que puede servir de modelo de habla de una región. Es necesario hacer ese ejercicio, es fundamental. Y también es fundamental la preparación, la capacitación docente. Yo diría que sí hay bibliografía. El asunto es que la bibliografía no ha sido abordada, no ha sido estudiada, no ha sido leída y compartida entre los docentes. Entonces, el gran problema creo que reside ahí. Hay una falta de fluidez y de circulación del material teórico, práctico, metodológico, que hace nuestra formación y a nuestra actualización en los saberes. Y no tan solo es una cuestión de saber leer, sino también de saber hacer. Entonces, esta es una buena oportunidad para que todos nos pongamos en práctica. No solo para estudiar, sino para aplicar esos saberes en el aula y fuera del aula. Sí, yo para acotar un poquito a lo que decía Mónica, a lo que refería Alejandra y también a lo que se refiere Andrea en el trabajo, tiene que ver con que en el caso de la enseñanza de esta gramática con perspectiva léxico-semántica en el aula, es cierto que no hay material. El material que hay es un material teórico, muy técnico, pero digamos, no hay material pensado para los docentes, con propuestas de trabajo para los docentes. En ese sentido es que lo decía sí. Ale y Andrea. Por supuesto que material hay muchísimo, pero bueno, es como muy técnico por ahí y no cualquiera puede acceder a eso. Sí, ni está en condiciones de comprenderlo. O sí, o por más que estuvieran, la mayoría está en otra lengua, generalmente en inglés. También eso también sí, es verdad. Es una dificultad extra, digamos. Sí. Bueno, digo con la pregunta de Marcelo, si querés, Lean. Es una consulta para Eliana. A ver, me acuerdo, ahí está. Dice, me gustaría preguntarle a Eliana si el cancionero de Juan Alfonso Carrizo sirve como fuente en tu investigación. Eli. Bien. Hola, profe, ¿cómo estás? No lo he tomado en cuenta para este trabajo, pero sí me encantaría hacerlo porque además me gusta mucho el tema, así que en próximos trabajos seguramente lo tomaré como fuente. En este trabajo de investigación yo busqué mis propios encuestados para que sea por ahí algo un poco más actual, para que sean registros utilizados, digamos, de mis coetáneos. Pero para otro trabajo, sin dudas que podría ser una fuente muy valiosa para investigar el uso de indigenismos. ¿Querés seguir, Lean? Bueno, sí. Seguí, Lean. Seguimos. No, bueno, es que no hay más preguntas, por lo que puedo ver, no sé si vos localizaste alguna. Sí, bueno, muchos saludos desde muchos puntos del universo, como nos saludan desde, bueno, los chicos de Andalgalá, mucha gente del ciclo, muchos docentes que, bueno, nosotros tenemos la suerte de conocer por los ciclos, es verdad, saludos. Y, bueno, y muchas felicitaciones, así que, bueno, les queremos agradecer por su... Está ahí también Fernando Marchetti, que nos saluda, el esposo de Eli. Bueno, ahí Laura Aguirre también aporta, se le echó la burra, con el sentido de se empacó, no quiere hacer nada. Bueno, está la felicitación de la decana por el libro y la presentación. Bueno, muchos colegas también de los ciclos que nos saludan, Pato Fredolino también nos felicita, Lili que está presente, gracias por todo, Lili. Patricia Cabrera dice, muchas gracias
por este nuevo material. Sigo sus materiales porque estoy preparando mi tesis en licenciatura sobre unidades fraseológicas en la literatura oral de Arnal Galá. También estoy leyendo Corpus Pastor, soy del ciclo Belén. Bien, muchas gracias. César Almaraz también nos saluda. Muchas gracias, César. Milagros. Bueno, Pablo, que hizo sus preguntas. Claudia Olima, que dice, existe mucha resistencia al abordaje de la gramática léxico-semántica, tal vez por todos los factores que plantearon. Es cierto, Claudia, tenés que retomar tu tesis sobre este tema. Bueno, Antonia Isbaldi también, de Concepción. Me interesa saber el por qué la elección de la imagen de la tapa. Bueno, eso fue, está buena tu pregunta, Antonia, porque hoy justo hice ejercicio por el grupo que tenemos de WhatsApp, porque, bueno, la tapa la elegí y la armé yo a las apuradas, porque tenía la idea y tengo como esa obsesión con el árbol, pero les pedí a todos que hagan el ejercicio de decir en un mensaje de audio cómo interpretaba cada uno la imagen de la tapa. Y estaría bueno que lo digan ahora. Y en todo caso después digo cuál fue la mía, que es la última. ¿Sí? No sé si quieren, todas hicieron sus aportes y estuvieron muy buenos. La idea es qué sugiere esa imagen, y eso es lo interesante. Y después yo diré cuál fue la motivación. No sé si quieren comentar, Ale, Agus, Andrea, Moni. Bueno, empiezo Eli. yo. Bueno, la consideración que tuve fue la imagen. Eso, digamos, fue, digamos, la imagen es lo que me lleva a pensar en un árbol que tiene las mismas simetrías hacia arriba que hacia abajo. Lo que se ve y lo que supuestamente no se ve, lo que está bajo tierra, en las profundidades. Y exactamente es igual. Yo diría que en la copa, en la superficie, está la lengua estándar, la lengua a la que aspiramos todos desde todas las comunidades lingüísticas que hablan una misma lengua. Y en las profundidades, en lo que no se ve, están los dialectos, las variedades lingüísticas, que en definitiva no son otras cosas que partes de esa misma lengua. Entonces, en definitiva, para obtener de ahí una conclusión sería: todo es lo mismo, todo es parte de la misma lengua, tanto la variedad estándar como las variedades lingüísticas, los dialectos, la lengua oficial, la lengua nacional. Entonces, digamos que me quedo con esa imagen. Todo es parte de algo superior que es la lengua. Bien. André, tu análisis también era bueno, Andrea. Bueno, no sé si me irá a salir tan bien como esta mañana, pero sí, básicamente es similar a la idea de Mónica. Tenemos un árbol real, entre comillas, en la superficie, que se refleja tal vez en el agua, y esa imagen difusa y más frondosa que el de la superficie puede ser que esté relacionada con las infinitas variedades, con la variación de la lengua, como decía Moni recién, que es el estándar representado en este árbol que parece autóctono, que está en la superficie. Quizás lo que está normalizado, regulado por las academias es la menor cantidad, porque la copa es más chiquitita del árbol de arriba, y lo frondoso, lo que a veces queda afuera digamos, lo que no estudiamos, como recién preguntaba el colega, si incluimos o no los usos locales. Todo eso a veces queda fuera de estudio. Bueno, en este caso nos centramos en eso. Bien. Ale. Bueno,
Yo cuando Leandro nos propuso ver la imagen y hacer una interpretación esta mañana, recién me di cuenta que no es dos árboles en espejo, que es lo que yo pensé todo el tiempo, sino un árbol con las raíces hacia arriba. Entonces, eso me llevó a pensar que las raíces, que son lo que está en el nivel profundo, lo que no se ve, pero que está presente en la lengua, y es lo que sostiene la lengua en uso, que sería la copa, ¿no es cierto? Es lo que estudiamos, es lo que tratamos de desenterrar, justamente, lo que tratamos de mostrar, de poner en evidencia. Es parte de lo mismo, pero tratamos de verlo desde una perspectiva, no digo al revés, pero desde lo que habitualmente no vemos. Bien. Agus, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy todavía. Ya no ladran las perras, así que espero hablar un poco más tranquilo. Bueno, pido disculpas por eso, ya les tendré que dar de comer en algún momento para que no me hagan esto. Bueno, yo concuerdo, para sintetizar con lo que dice Ale, con esto de que, bueno, en realidad estamos estudiando las raíces, eso que no se ve, que es el origen, en todo caso, de nuestra variedad particularmente. Y agrego, por supuesto, la idea del árbol, que sé que te obsesiona, porque justamente tiene que ver con, digamos, la representación del análisis propio del generativismo, que es la teoría que sustenta el análisis de la variación que realizamos. Y eso, y concluyo ahí, para no adelantar lo que supongo irás a decir. Bueno, sí, en suma, le digo cuál fue la motivación mía, pero fíjense toda la multiplicidad de interpretaciones que puede llevar. La idea era esa, como dice Agustina, tomar la metáfora tal vez no tan pulida del árbol, como representación gramatical de una estructura oracional, tomar la idea del árbol, pero a su vez pensar esto que aportaron también las chicas, de que el árbol no solamente crece para arriba o es lo que vemos, sino que es más interesante ese árbol entre comillas, con árbol raíz, que en el que encontramos otras cosas que no se ven en la superficie. Entonces la idea esta que nosotros venimos manejando, como decía, desde 2009, no negarnos, como hacían los dialectólogos o los sociolingüistas, a la posibilidad de explorar la explicación de nuestra variedad a partir del contacto con las lenguas de los pueblos originarios, que es lo que muchas veces se hizo durante gran parte del estudio sociolingüístico y dialectológico, por razones ideológicas, políticas y las que quieran sumar, pero básicamente era como la última explicación posible. Nosotros creemos que no hay que negarla como explicación, y al contrario, y creo que dimos pruebas no solamente en este libro, sino sobre todo en el anterior, de que hay cosas de nuestra variedad que no se pueden explicar si no es a través del recurrir a la lengua de los pueblos originarios. Y tenemos pruebas concretas de eso en nuestros libros anteriores. Bueno, en la tesis de Agustina también, en la tesis doctoral de ella, tienen varias cuestiones. En la que será alguna vez mi tesis doctoral, incorporaré otras que tengo vistas. Pero bueno, la idea era un poco representar eso, esa idea de que en las raíces podemos encontrar más cosas de las que se pueden ver en la superficie. Esa era la idea que me guió a mí para esa imagen. Gracias, Antonia, mira, casualmente lo hablamos hoy y está bueno que haya salido. Bueno, había otro aporte ahí de... Hay una pregunta
Una pregunta que me parece que se traspapeló, Ale. Yo la leí al pasar, pero no la puedo recuperar porque estoy también desde el celular. Sí. ¿La de Mili? ¿La de Mili para Eliana? Sí. Sí, Milagros le pedía a Eliana que comparta algunos de los ejemplos de indigenismos usados con intención poética en su trabajo. Sí, justo tenía uno acá a mano. Cuando se le consultó a uno de los encuestados si conocía la palabra chasqui, que es el mensajero, ¿no? El que lleva y trae, dijo que sí la conocía la palabra, le pregunté si la utilizaba y si podía incorporarla en alguna oración de uso cotidiano. Y la oración que me dio fue: el chasqui se demoró por las inclemencias del tiempo. Una frase, me parece que yo la denominaba como poética, aunque tal vez no en el sentido literario, pero tal vez una frase muy armada o muy estética, muy fina, que difícilmente uno la pueda decir en el lenguaje coloquial, esto de las inclemencias del tiempo, se demoró por las inclemencias del tiempo. En ese sentido, yo observaba que muchas veces el indigenismo puede ser incorporado en este tipo de enunciados que tienen como una carga estética y que me parece que no son del uso coloquial, sino más bien de un uso más refinado, intencional. Usted se encontraba acerca del chasqui y las inclemencias del tiempo. Es como una colocación eso. Sí, una frase como un poco artificial, o por ejemplo, la totora es demandada por el pueblo por su gran utilidad. Bueno, frases que por ahí los hablantes exponían como si las utilizaran en el habla coloquial y que son un poco dudosas, es decir, uno como catamarqueño sabe cómo hablamos, y difícilmente sea esa una oración que salga así de forma espontánea, ¿no? Entre dos vecinas, hablar de la totora demandada por el pueblo. Pero bueno, obviamente que en este trabajo hay todo un apartado acerca de lo que es la paradoja del observador, ¿no? Qué difícil que es recoger datos que sean totalmente fidedignos y ciertos y que no estén mediados por tantos prejuicios y miedos que tenemos los hablantes cuando nos referimos a los indigenismos. Entonces, como que a veces la gente trata de adornar un poco las frases para que queden lindas, aunque no las digan en el lenguaje coloquial. Bueno, vuelve a salir lo del prejuicio que hablamos desde el principio, y bueno, y aparte de eso, que el ejemplo que da Eli, una pasiva perifrástica, nadie la usa en el habla cotidiana, o sea, la escritura claro. Sí. Perdón, Lean. Hay un aporte muy lindo que nos hicieron, y que yo leí, agradecí, pero me di cuenta que no lo leímos, que creo que es una de las chicas de Concepción, si no me equivoco, reconozco el nick. Dice: adhiero a lo que mencionan, no hay mucho material pensado para los docentes. Perdónale. Pienso... ¿Qué? Es Eliana Romero, no es Rivero. Ah, bueno, por algo lo reconocí. Es que está en las aulas de Concepción. Sí, por eso. Porque es técnica, sí. Dice: adhiero a lo que mencionan, no hay mucho material pensado para los docentes. Pienso, por ejemplo, en publicaciones que entrañan más que nada aspectos dinámicos, identitarios del lenguaje de nuestra provincia, y faltan referencias o guías para ser llevadas al aula. Es decir, es difícil encontrar una bibliografía de este tipo que vaya dirigida a los docentes. Por tanto, bueno, les súper agradezco por este excelente trabajo. Ya quiero leer todo el libro. Muchas gracias. Sí, muchas bueno, gracias. Belén Soria, que se incorporó este año al equipo de investigación, también nos saluda. En el próximo libro seguramente va a estar. Ya terminó su tesis de licenciatura también sobre un tema muy interesante, que es el de el verbo cosequear. Ya tiene la tesis lista, así que en cualquier momento seguro la va a defender. Bueno, y muchos más saludos. Giselle Vera
dice, el árbol genealógico, un árbol con historias de nuestros antepasados, sus condicionamientos y nuestro presente. No lo había pensado, está bueno también para sumar otra connotación más. Bueno, Marcelo dice, bueno, yo lo pensé por ahí, obviamente. Marcelo con su genealogía lo asoció, creo, más rápidamente a eso. Bueno. Perdón, les quiero contar una anécdota nada más. Me di cuenta, pero tarde, cuando se desconectó, que estaba una de las nenas del Cristo Rey. ¡Qué bueno! Yo les conté, les dije que no, de ninguna manera las iba a someter a que vean la presentación y eso. Ya no son más mis alumnas, o sea, fueron en primer año. Y me di cuenta cuando se desconectó que estaba escuchando. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, y también la vi por ahí que estaba la mamá de Agustina con Margarita. Bueno, y si nos ponemos tribuneros, les cuento que también está mi prima de Buenos Aires. Hola, Sabri. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. La idea era, bueno, compartir con ustedes esto que significa muchas horas de nuestras vidas, mucho trabajo, muchas penurias, pero también muchas satisfacciones como estas, que bueno, forman parte de nuestra vida, nuestro trabajo, y además es mejor cuando lo hacemos entre amigos, que compartimos esta tarea y la disfrutamos realmente. La sufrimos a veces, pero también la disfrutamos bastante. Y bueno, queríamos compartir con ustedes el fruto de estos 11 años ya de investigación, que parece poco, pero bueno, tiene su importancia. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, no solo compartimos trabajo, Leo, como amigos también ideas, tenemos una manera de construir el mundo muy parecida, representamos, qué sé yo, todo lo que llega hasta nuestro bagaje de conocimientos de una manera muy parecida. Entonces nos une la fraternidad, el trabajo, pero también las ideas en común. Así es, Moni, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí nos felicita Lucy Fernández también. Muchas gracias, la secretaria de posgrado de investigación de la facultad. Gracias, Leandro, por estar, y gracias y felicitaciones a todo el equipo. Me hubiese gustado estar un ratito más, pero bueno, estuve sin luz hasta que entré. Bueno, les mando un abrazo a todos. Me gustó lo distendido de la charla y la forma en que presentaron, es muy genuina. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Lu. Bueno, vamos cerrando entonces este encuentro, nos pasamos un poquito de lo que habíamos pensado. Muchas gracias a todas y a todos por sus saludos y por sus felicitaciones, a los colegas, amigos, familiares. Bueno, está también gente que se suma recién, en buena hora. También tenemos otros integrantes de nuestro equipo. Rubén también está por ahí. Seguramente en el próximo libro también va a estar porque forma parte del proyecto también. Bueno, acordate de la foto, Lean. Ah, bueno. Andrea, era tu tarea. Yo siempre me olvido. ¿Está silenciada, Andrés? Sí. Mejor vos, Ale, porque estoy desde el celu y me cuesta hacer captura. Si alguien me orienta cómo hacer la captura desde la compu. La hago yo, pero vos guías. Bueno. No, pero tenés que pedirles a todos que prendan la cámara. Ah, ok. Creo que es así. Claudia, ok, bueno, les pedimos a todos, por favor, que enciendan la cámara y sonríen y posen. Y sostengan la sonrisa un par de segundos para que no salgamos todos tipo Muppets.
Ahí faltan algunos. Agus. Ahí está Ale. Ale Márquez. Gracias. Bueno, ¿va la foto? Sí, va la foto. 3, 2, 1. Ahí creo que salió. Otra. ¿Otra? Espera. Ahora. Bueno, si alguien más pudo hacer captura, después me la pasan porque no sé si pude hacerlo bien. Creo que sí. Yo hice, chicos, no se preocupen. Gracias, Claudia. ¿Cómo no pensamos en ella? Gracias, Claudia. Está entrenada la Claudia. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por estar, por acompañarnos. Y esperamos que puedan acceder al libro. Como decíamos, es gratuito, tienen ahí el enlace. Si no lo encuentran, me preguntan. Si no, entran a la editorial de la universidad y lo pueden descargar. Y bueno, Si cualquier comentario. Si hay gente que se sumó más tarde, está acá mismo en el chat, más arriba, el enlace. Sí, y si no nos lo piden y nosotros se lo pasamos, no hay problema. Bueno, muchas gracias y los esperamos en otra oportunidad para el próximo libro. Gracias a todas y a todos.